Latina a la luz de otras experiencias en el mundo. Tenemos el agrado esta mañana de contar en nuestros estudios con Mario Vega. Él es pastor general de la misión cristiana Elim. También nos acompaña el doctor Luis Bush, representante del movimiento Transforma Mundos Conexiones. Sobre el tema o los temas que estaremos analizando esta mañana, hemos hecho una pregunta a nuestros televidentes y ellos están respondiendo al cierre de cada segmento. La pregunta se plantea de la siguiente forma: ¿cuál cree usted que debería ser el papel de la Iglesia Evangélica en la solución de los problemas sociales del país? Esa es la pregunta puntual. Le recordamos que usted, como siempre, tiene la posibilidad de participar en esta entrevista marcando el 2510-1277. Esto será el tercer bloque de la entrevista. También puede escribirnos, si usted lo desea, a la dirección electrónica wmelendez@canal12.com.sb. Le recordamos que también estamos transmitiendo en tiempo real en la internet. Estamos en www.canal12.com.sb. Queremos enviar un fraterno saludo y un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan todos los días a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Nos vamos a ir en este momento a la sinopsis sobre el tema. Regresamos después de una pequeña pausa comercial. El censo desarrollado en 1992 determinó que en El Salvador un 20% de su población profesaba la fe cristiana evangélica, lo cual para ese momento suponía un crecimiento exponencial respecto a 3 décadas atrás, cuando la cifra apenas se aproximaba al 3%. El desarrollo y fortalecimiento de la iglesia ocurre precisamente en los momentos de mayor convulsión social y cuando el país entra irremediablemente a un profundo desangramiento con 12 años de conflicto armado. En medio de la crisis, la iglesia evangélica crece y se revitaliza y comienza a convertirse en un referente, aunque visiblemente afectada por la dispersión y a veces el aislacionismo que algunos remiten a la falta de madurez en su desarrollo. 15 años después, de acuerdo a las proyecciones más conservadoras, el 30% de los casi 7 millones de habitantes de El Salvador se ha convertido al evangelio y está alcanzando un reconocimiento que le ubica socialmente en un nivel muy privilegiado. Sin embargo, el crecimiento cuantitativo, aunque necesario, no supone de forma automática su cualificación en cuanto se le mida por su incidencia y el acompañamiento en las transformaciones que el país experimenta en lo social, político y económico. Tras la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra, El Salvador entró en un corto periodo de tranquilidad social, donde obtuvo su mejor momento la bonanza económica de la última década. De acuerdo a estadísticas del Banco Central de Reserva, en el periodo 1990-1994, el país obtuvo un crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto del 5.9%, el más alto en Centroamérica. A pesar de esas variables macroeconómicas y el silencio de los fusiles, la población continuó con el proceso de migración hacia Estados Unidos, donde ahora reside cerca de 1.8 millones de compatriotas. La migración, si bien fue y sigue siendo determinante para la economía nacional, con un aporte anual, el año pasado de 3.315 millones de dólares, ha marcado a la familia con la desintegración de su núcleo y ha aumentado el número de jóvenes en condición de riesgo o en probabilidades de integrar una pandilla. El país registra en la actualidad una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, 18 veces más que la registrada por Chile. Es en consecuencia la más alta de Latinoamérica y el mundo. Resultaría contradictorio entonces que los problemas sociales sigan en aumento al mismo tiempo que la iglesia sigue en crecimiento. Esta mañana en la entrevista al día, la incidencia de la iglesia evangélica en la transformación social de América Latina. En la primera parte de la entrevista al día queremos agradecer esta mañana la presencia en nuestros estudios del pastor Mario Vega. Él es pastor general de la misión cristiana Elim. Pastor, buenos días, bienvenido. Gracias, William. Gracias. También agradecemos al doctor Luis Bush, representante del movimiento Transforma Mundos Conexiones, que nos acompaña en nuestros estudios. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, William. Bueno, me gustaría que comenzáramos quizá haciendo un poco de reflexión antes de entrar en la profundidad, digamos, sobre lo que tiene que ver de la incidencia de la iglesia evangélica en las transformaciones que están ocurriendo, si las hay, cómo las ha habido. Pero antes de eso, pastor, me gustaría que usted nos pudiera explicar un poco cómo se explica, digamos, lo que ya decíamos un poco en la sinopsis. La iglesia evangélica crece 3 décadas atrás y tenía un promedio del 3% de la población que se estimaba cristiana evangélica, pero estamos hablando 3 décadas después, se habla de un promedio de un 30%, quizá como una cifra conservadora, pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con la transformación de la iglesia y la transformación que, por ejemplo, vive El Salvador? Sí, evidentemente ha habido un crecimiento
explosivo, podría decir yo, de lo que ha sido la iglesia evangélica en el país. Tal como el reportaje muy bien lo decía, la iglesia a principios de la década de los 70 se fijaba más o menos en un 3% de la población. Actualmente los datos indican que se está acercando al 30%. Lo más importante es que la iglesia ha conservado un crecimiento sostenido, que más o menos es de un 1% de la población total por año. Eso significa que cada año va aumentando lo que es el crecimiento de la iglesia en un punto porcentual. Entonces, cada año que pasa, si en 2007 estamos hablando que hay un 30%, entonces para el 2008 habrá un 31%, para el 2009 un 32% y así sucesivamente, si la tendencia se mantiene. Evidentemente ha habido mucho crecimiento numérico, pero como también bien lo señalaba el reportaje, la pregunta sería ¿qué incidencia o qué cambios ha producido el hecho de que la iglesia haya crecido tanto dentro del país? Y yo pensaría que hay un cambio evidente, ¿no? Y el primer cambio es muy obvio. Ha cambiado la demografía religiosa del país, porque anteriormente, cuando en términos prácticos un 3% se decía ser evangélico de la población y el restante, el 97%, confesaba ser católico romano, hoy, 3 décadas después, hablar de un 30% evangélico y un 70% que probablemente se continúa manifestando o confesando como católico, indica ya un cambio demográfico. Pero yo pienso que eso es lo menos. Quizás lo más importante sería precisamente la pregunta que muy bien han formulado y que han interrogado a varias personas, que cuál debe ser la incidencia de la iglesia dado el enorme crecimiento y el posicionamiento social que ahora tiene en el país. Ahora díganos, ¿qué es lo que provoca ese crecimiento exponencial en términos cuantitativos de la iglesia hace 3 décadas? Decíamos, bueno, el 70 el país entra en una situación de convulsión social de alguna forma que desencadena en el desarrollo del conflicto armado en 1980 y se prolonga por 12 años. Pero entonces, ¿cómo es que se estimula el crecimiento de la iglesia durante ese periodo? Y cómo es que, por ejemplo, si uno observa, llega un momento de pacificación en el país en 1992, pasan 3, 4 años de relativa tranquilidad social, digamos, porque no hay tantos niveles de delincuencia, y justamente 4 años después se ve un aumento exponencial de la situación de violencia que vive el país. Pero, ¿qué ocurre con la iglesia durante el periodo del conflicto? ¿Qué ocurre entonces con la iglesia después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Es que acaso está ausente en su participación en la solución de los problemas sociales que el país se enfrenta, o qué es lo que ocurre entonces? Yo creo que en realidad lo que produjo el crecimiento o el disparo, digamos, del crecimiento de la iglesia evangélica en El Salvador fue precisamente el tema y el problema de la violencia, la guerra civil en El Salvador. Uno no puede negar que ese fue un elemento detonante, ya que en medio de una situación de crisis, las personas lo que buscan es refugiarse en Dios, y ahí es donde muchas personas buscaron su refugio precisamente dentro de las iglesias evangélicas, así como hubo un buen sector de la población que pensó que la mejor forma de encontrar seguridad era saliendo del país. Otros buscan la iglesia, se refugian en Dios, tienen un encuentro con Cristo, y entonces es que la iglesia tiene ese desarrollo muy fuerte. Ahora, durante todo el periodo del conflicto armado, durante esos años, siempre se pensó y se decía que el crecimiento de la iglesia obedecía precisamente al conflicto armado. Entonces la lógica era, finalizado el conflicto armado, tiene que decrecer el ritmo de crecimiento de la iglesia. El hecho es que ahora han pasado 15 años desde que se firmó los acuerdos de paz en nuestro país. Ha habido un cese del conflicto armado, pero el ritmo de crecimiento que la iglesia traía, que ya era de un punto porcentual por año, se ha mantenido durante los 15 años que han transcurrido después del conflicto armado. Eso significa que, si bien es cierto, la guerra fue un elemento detonante, no explica totalmente el fenómeno del crecimiento de la iglesia. Entonces, si 15 años después la iglesia sigue creciendo, ya sin conflicto armado, entonces la explicación única que puede haber es que se trata de
una visitación de Dios a El Salvador, como también Él la está viendo en este momento en Centroamérica, en general en Latinoamérica, en África y en algunos países asiáticos también. Entonces creo que en los momentos, las crisis históricas que el país ha vivido han sido elementos detonantes, pero por sobre ello hay un Dios de la historia que es el que ha conducido los destinos de su pueblo en El Salvador, y El Salvador envuelto dentro de un contexto geográfico y en una época histórica de visitación de Dios hacia Latinoamérica. Entonces, esos dos elementos creo que son importantes para interpretar el fenómeno del crecimiento numérico de la Iglesia. Claro, ahora, doctor Bush, me gustaría que usted nos pudiera dar una apreciación un poco desde fuera. Cuando me refiero desde fuera es porque obviamente usted no vive en este momento en el país, aunque no es un extraño para El Salvador. Entiendo que condujo la iglesia o pastoreó la iglesia de Nazaret durante 7 años, incluso durante el periodo del conflicto armado. Pero ¿cómo se ve esta situación del país desde fuera? Porque me gustaría que más adelante con usted poder explorar cuáles son los ejemplos de transformaciones que están habiendo en otros países en el mundo. Pues sí, es un gusto muy grande poder acompañarles en esta mañana, siendo argentino de nacimiento, brasilero de crecimiento y ahora salvadoreño por adopción, por lo menos por 7 años. Estuvimos en ese periodo de 1978 al 85, que fueron años de formación para nosotros. Como familia llegamos y El Salvador y los salvadoreños eran una escuela para nosotros. Aprendimos tanto en cuanto al trabajador que es el salvadoreño y emprendedor. Y fueron años en que nuestra familia, pero vimos también la iglesia crecer. Fueron, como dijo el pastor Mario Vega, años de disparo en un sentido de búsqueda de Dios que resultó en tantos entregando sus vidas a Cristo como el Señor y Salvador sus vidas. Y yo he estado viajando mucho desde ese entonces a diferentes países para servir a Dios en las iniciativas de los pueblos del Señor a través de los siervos y trabajando mucho en esto de la transformación, que es el tema de hoy. Y estando aquí una vez más, es un gusto muy grande regresar a El Salvador, el único país que lleva el nombre El Salvador. Y recordando el texto de la Biblia que dice, bienaventurado es la nación cuyo Dios es el Señor, el Salmo 33, y que este país lleva ese nombre. Y entonces es un privilegio, pero también a la vez el desafío, el reto tan grande en este momento, a pesar de el crecimiento tan marcado del Evangelio, el desafío que vive contextualmente a una realidad todavía de violencia. Y cuando desde afuera vemos el cuadro, una persona que lo ha trabajado es Andrés Oppenheimer, que escribió un libro, Cuentos Chinos, siendo latino y tomando la perspectiva de afuera. Él fue a la China para comenzar, por eso se llama Cuentos Chinos, y ver la perspectiva hacia América Latina del exterior. Y entonces, después de una evaluación y este escrito que ha recibido mucha aceptación en América Latina y más allá, el cuadro es una región de violencia, una incidencia de violencia en cuanto a homicidios por día, y homicidios comparado a 1000 personas. La incidencia más alta del mundo es la región de América Latina. Y dentro de ese cuadro, muy sobrio en esta mañana, es que el índice más alto de violencia a nivel de la región es precisamente la nación de El Salvador. Entonces, creo que la pregunta de esta mañana es importantísimo en cuanto al trabajo aquí dentro del cuerpo de la iglesia evangélica y de toda la población, a afrontar esta realidad y ver cómo puede haber cambios. La función y la llamada de Dios, el llamado de Dios al pueblo de Dios es que sea un instrumento de sanar la tierra, de traer la bendición de Dios en un sentido que se vive en todas las formas, las maneras. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que el anhelo de Dios es que el pueblo salvadoreño viva esa vida en abundancia. Y entonces a eso creo que esta pregunta está enfocado y preguntamos cuál es el papel, muy buena pregunta, de estar enfocando esta mañana. Díganos, doctor,
Por ejemplo, decíamos, hay un crecimiento exponencial en términos de números de miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica. Eso se experimenta en los últimos 30 años. Se supone que entonces son personas que de alguna forma han pasado por un proceso de transformación. Primero, la persona en su experiencia, en su relación diaria con las demás personas, pero ¿por qué, o si acaso hay una explicación lógica de por qué, digamos, esa transformación que experimenta estas personas o este 30% de la población, de alguna forma no se ha traducido en las transformaciones que se esperarían? Bueno, cualquiera se pregunta, bueno, ¿por qué entonces en El Salvador hay tanta violencia? Sí. ¿Por qué se tiene la cantidad de homicidios que estamos registrando en este momento, un 10 o 12 homicidios cada día? Si hay, se suponen más personas transformadas. Pues yo creo que en primer lugar no siempre cumplimos con todo el comprometido que tenemos siguiendo a Dios, y primero las huellas de Cristo a veces no pasamos justo y vamos con nuestras pisadas en esas huellas, y Cristo es el modelo, es el ejemplo, es el Señor, es el Salvador, que Él tuvo compasión, Él sí vivió una vida transformada, pero Él no solamente vivió, sino su vida se convirtió en una acción transformadora, y donde Él iba hubo transformación. Y creo que no hemos podido realmente seguir como hubiéramos necesitado estar siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Y yo francamente me siento quebrantado de corazón en ese sentido, que creo que no hemos cumplido como hubiéramos querido cumplir. Y el llamado siempre está ahí, el modelo está ahí, el mandato de Jesús está ahí. Él dice que tenemos que hacer dos cosas para ver cambio a nivel de la cultura, y creo que eso es una de las primeras cosas que deberíamos pensar juntos a nivel del país, que es un cambio de cultura, de una cultura de violencia, una cultura de paz, una cultura de vida y una cultura de plenitud de todo, porque este país es un país con recursos naturales y recursos humanos, muy bendecidos por Dios. Y entonces yo creo que el llamado es las dos palabras de Jesús, que nos dejó de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que estemos reflexionando también sentido mental en cuanto a lo que Él quiere de nosotros y cómo vivir eso y accionar. Y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo es la persona más cercana, entonces comenzando con nuestra propia familia, con nuestro propio cónyuge y también con nuestros hijos. Y el llamado de que volvamos nuestro corazón como padres a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros padres, a los padres. Y creo que con el abandono de la nación, de muchos en emigración, muchos padres, de la desintegración de la familia, que ha dejado muchos jóvenes adolescentes desamparados, entonces buscando dónde encajarse, cuál es su familia, han encontrado en un fenómeno muy, creo que específico, muy especial, con algunos llegando a los Estados Unidos desamparados, buscando protección, autodefensa. Se encuentran en Los Ángeles en medio de pandillas como los Blood y otros, donde quieren defenderse. No pueden hacerlo por la ley porque muchos están indocumentados, y entonces comienza un sistema de autodefensa, personajes, abogados, y resultan que uno de ellos queda encarcelado. Inicia una cultura de calle de Los Ángeles entre pandillas, y una cultura de cárcel de Los Ángeles, Estados Unidos. Y esas dos culturas se unen para crear este fenómeno único que son las pandillas y la violencia, y luego la cultura se expresa en tatuajes, en diferentes formas. Entonces creo que son circunstancias especiales, pero que es el momento para que el pueblo aquí en El Salvador, y el pueblo de Dios especialmente, se levanta a responder con amar a Dios, amar al prójimo, como así. Ahora, Pastor Vega, ¿es que acaso llega un momento en que se piensa o se cree que se tiene una iglesia
quizá muy distanciada a veces de los problemas sociales, muy espiritual, pero quizás poco sentida por los problemas sociales, digo, como un esfuerzo por encontrar la respuesta a esa pregunta que siempre surge entonces cuando hablamos de este tipo de temas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el doctor Bush ha dicho. Hay una diferencia entre creer en Jesús y seguir a Jesús. Creo que la Iglesia Evangélica en El Salvador ha hecho un buen trabajo de presentar el Evangelio, de invitar a las personas a creer en Jesús, y muchísimas personas en el país han creído en Jesús. Ahora lo que falta es el siguiente paso, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa adquirir ya un compromiso, una vivencia más profunda de lo que es los valores del Evangelio. Si la Iglesia Evangélica no ha incidido dentro de la sociedad como debería, como Dios desea, creo que la falta ha estado principalmente en los pastores, en quienes enseñamos. ¿Qué es lo que se le enseña a tantos, diría yo, se habla de 2 millones de evangélicos actualmente en el país, pero qué es lo que se les enseña? Si lo que uno enseña es un evangelio de escapismo, y si en cierta forma la iglesia durante el conflicto armado se convirtió en eso, como un lugar de refugio, creo que fue una mala orientación el hecho de haber enseñado y continuar sosteniendo todavía la idea que la iglesia es como un lugar donde uno llega a escapar de los problemas, a huir de la realidad que azota a tantas personas. Entonces, creo que el papel del ministro es fundamental. Por eso es que muchas veces a nivel nacional o a nivel de medios, a los ministros del Evangelio se les presenta como personas pintorescas, a veces como bufones, como personajes simpáticos, pero nunca como hombres verdaderamente comprometidos con el Evangelio de Cristo, con los valores del reino que Él vino a establecer. Y obviamente esta concepción tan superficial del Evangelio produce cristianos superficiales, cristianos que únicamente tienen una nueva religión. Antes profesaban un culto, hoy tienen uno diferente, pero no ha calado profundamente. Para mí ese sería el punto, no que el Evangelio haya fallado, sino que el enfoque que se ha presentado del Evangelio. El Evangelio es algo que tiene que penetrar la vida de las personas, transformarles, y cuando una persona es transformada se convierte en un agente de transformación. Y cuando eso ocurre es que la iglesia se convierte en lo que Jesús dijo que quería que su iglesia fuera: luz del mundo, sal de la tierra. Pero si la iglesia es solamente como la bufona de la sociedad, entonces obviamente estamos muy lejos todavía de lo que es el auténtico evangelio de Cristo. Entonces creo que un papel muy fundamental lo juegan los ministros del evangelio, su vivencia misma, el tipo de modelo de cristiano que ellos están reflejando hacia sus miembros, para que estos a la vez puedan tener una absorción muy profunda del evangelio y luego vivirla plenamente. Cuando eso ocurra, entonces comenzará una incidencia en el país que sea acorde al crecimiento numérico de la iglesia. Ahora, doctor Bush, para concluir en este bloque, porque tenemos que irnos después a un corte, obviamente la persona se mueve en un contexto social, por naturaleza somos sociales, estamos involucrados en actividades políticas, económicas, sociales en una nación. Entonces, ¿no será que en el pasado, por ejemplo, la iglesia intentó ver a la persona demasiado aislada de esos problemas, o la quiso sacar de eso en lugar de influir en las transformaciones que requiere una sociedad? ¿Qué hay de esto? Pues sí, comparto esa misma inquietud y también la palabra del pastor Mario Vega, que concuerdo completamente el sentido del qué hacer, que no se limite dentro de la iglesia de las 4 paredes. Creo que tenemos un fenómeno a veces de templismo, que nos quedamos dentro y ya es hora de iglesias sin paredes, porque el llamado no es de quedar, sino de vivir fuera a nivel de la sociedad como sal,
y como luz. Y entonces creo que el enfoque, el llamado, es a las diferentes esferas de la sociedad, las artes, negocios, el área de medios masivos y toda la diferente, inclusive gobierno, y que se expresan en sus convicciones y su vida transformadora en esas esferas. Y creo que sí, el llamado es a ser plantado como semilla allá en la sociedad y no quedar como semillas y regocijando solamente dentro de la iglesia. Ahora, ¿usted cree que la iglesia ha ido madurando? Le pregunto porque ha sido frecuente en el pasado y todavía hay, digamos, no sé si serán esos resabios o cómo llamarle, de decir, bueno, es que esta persona, si se convierte en un político, entonces eso es un pecado. Si esta persona participa dentro de una estructura de una empresa privada, de gobierno, lo que sea, también se le veía como pecado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Es un llamado a renovación de nuestra mente. Y parte de la transformación comienza realmente con la renovación de nuestra mente, y en el sentido que no es pecado estar en el gobierno y que Dios quiere que nos estemos en todas las diferentes dimensiones de la vida social. Entonces yo creo que es un llamado y que hemos faltado y hemos dividido lo sagrado de lo secular. En domingos es el día que Dios bendice a ti toda la actividad, y luego de lunes a sábado es casi profano, es casi secular y aparte. Y Dios lo dejamos en un sentido, lo pensamos solo dentro del domingo y lo sagrado, y no interviene en nuestro pensamiento. Entonces creo que necesitamos un cambio, una cosmovisión bíblica y un cambio en ver que Dios es el Dios de la historia, como dijo Mario Vega, es el Dios de las naciones, es el Dios del universo, no solo es el Dios de la iglesia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice la Biblia, bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor. Bueno, perfecto, nos vamos a quedar en ese punto, vamos a ir a una pausa. Al regresar exploramos un poco la experiencia de transformación en América Latina, en algunos países de América Latina, sobre todo en otros países en el mundo asiático. Vamos a la pausa, ya volvemos. Yo digo que evangelizando a su gente para que sea un poco más amable, más caritativa, más buena, por decirlo así, ¿verdad? Porque la iglesia, siendo evangélica o católica, no creo que solucione los problemas del país realmente. Pero me parece que puede ayudar en esto de la fomentación de los valores. Igual que cualquier tipo de iglesia que tenga pues sus valores, el respeto a la vida. Sí. Continuamos en la entrevista al día conversando con el pastor Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana de Lima, y también con el doctor Luis Bush, representante de Movimiento Transforma Mundos Conexiones, sobre la incidencia de la Iglesia Evangélica en las transformaciones sociales en cada uno de los países. Doctor Bush, nos quedábamos un poco con una pregunta que tiene que ver con experiencias que usted conoce a nivel mundial. Decíamos en el corte la experiencia de la Iglesia en Corea del Sur, en Noruega. ¿Qué está pasando en esos países y qué es lo que debe ocurrir entonces a la luz de esa experiencia y las transformaciones que deben impulsarse, por ejemplo, en América Latina? Pues el caso de Noruega es importante porque esta nación es la nación que desde comenzaron a tomar los índices de desarrollo humano que las Naciones Unidas comenzó a tomar en el año 2001. Los últimos 6 años, el país que ha llegado a primer lugar en los sentidos de acceso a salud, educación, ingreso per cápita, incluyendo ellos, tienen dentro de ese índice la capacidad de una población de ser generosa, de dar, de desarrollar a otros. Y Noruega salió primero cada año del siglo XXI hasta ahora, y preguntamos por qué. Es una transformación de la sociedad y son los valores de la palabra de Dios realmente que han por 200 años sido no solamente recibidos, sino vivido y adaptado a las realidades estructurales en todas las esferas de la sociedad. Y comienza, creo que lo que podemos aplicar a la situación de El Salvador, por ejemplo, comienza con una crisis
comienza con hambre, comienza con escasez, con mucho desempleo, con un problema, un conflicto social, en que los mismos terrenos de los campesinos están siendo reducidos por falta de cosecha. Y entonces en esa cosecha viene un despertar espiritual, un avivamiento, y muchos se entregan a Dios, como en los últimos años así ha ocurrido aquí en El Salvador, en una forma personal, ha encontrado a Cristo como Señor, Salvador de su vida, y entonces comienzan en la vocación y el espíritu y la cultura de trabajo a captar que el trabajo no es una maldición, es una bendición. Y entonces viven que dentro de ese trabajo tienen que alumbrar, y ocupan la palabra alumbrar donde van. Y el que es el protagonista, que es una persona, Dios usa una persona como protagonista, se llama Hans Nielsen Hauge, que comienza a los 25 años con ese avivamiento. Él también va caminando por Noruega compartiendo no solo el Evangelio, sino comenzando microempresas. Y comienza un proceso laboral, pero con la vivencia y los valores de la palabra de Dios, que comienza a influir a nivel de todas las estructuras emergentes. La Constitución, que es en 1814, y ahora 200 años después. Ahora esta nación es una nación que tiene el don de ofrecer paz. Entonces llegan de Aceh, Indonesia, los que están en conflicto, encuentran ahí un diálogo, una conversación de paz. Llegan de Sri Lanka, llegan los palestinos con los de Israel, y encuentran que se ha cultivado una cultura de paz que ha afectado a toda la nación. Y comienza con la transformación espiritual, y son varias fases que podemos entrar, como 7 fases, etapas del desarrollo de una nación. Pero las primeras 4 etapas son todas espirituales: renovación de la mente, y luego arrepentimiento es parte de eso. Y luego Corea del Sur es un caso muy interesante, porque solamente es de 60 años. Cuando dividió Corea del Sur, Corea del Norte, era asunto ideológico. Corea del Norte quedó diciendo Dios queda afuera, y Corea del Sur dijo dejemos a Dios que entre a nuestra sociedad. Y entonces aquí tenemos 60 años después, Corea del Norte, en cuanto a estos índices que manejan las Naciones Unidas, es el último casi en el mundo en cuanto a bienestar y también en cuanto a libertad. Corea del Sur está entre los mejores, ¿no? Entonces vemos el contraste